Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna cuando son las 22:39. Y de inmediato presentamos a nuestro invitado, no hay tiempo que perder, el ministro de Salud, Enrique París. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches, Matías. Bien, gracias. ¿Y usted? Ya bastante bien, estamos todos en una situación entre optimismo y cuidado, pero también complicados por el 18. Pero mire, yo estaba mirando algunas cifras, ministro, y a fines de mayo tuvimos el pic de casos, 74, llegamos a tener 74.000 casos activos, hoy día 16.000 aproximadamente. Y junio, la cantidad de hospitalizados pic, según la curva que sale del ministerio. Sí. Esos eran nuestros pic. ¿Cómo le llamaría usted a la situación en que estamos hoy? Hoy día estamos en una situación estable, pero que se llama endemia, o sea, el virus está presente y me preocupa porque estamos variando ahí entre 1.700, 1.900 casos al día. Hoy día llegamos a 2.000, superamos los 2.000 un poquitito. Sí. Entonces, esa situación me preocupa porque estamos estables, como dicen... cuando llama al hospital y pregunta ¿cómo está el paciente? Estable dentro de su gravedad. Pero grave no estamos, eso quiero destacarlo. Pero estamos estabilizados. A mí me gustaría, obviamente, y a cualquiera persona de Chile le gustaría, me imagino, que los casos siguieran bajando. Ahora, hay que reconocer, sí, que hemos aumentado enormemente el número de test. Hoy día, por ejemplo, tuvimos un récord, 34.000 test. De PCR. Cuando tú haces muchos test, obviamente detectas más casos y también estamos detectando más casos asintomáticos. Bueno, hoy día la mitad de asintomáticos versus los sintomáticos, hoy día es prácticamente el 50%. En algunos lugares un 50, en otros un 30, pero han aumentado mucho la detección de casos asintomáticos. Esos casos igual hay que aislarlos porque contagian igual. Discrepo de un video que andaba por ahí. No, un video de un país cercano, sí, de un ministro cercano que no vamos a nombrar, pero la verdad es que nosotros tenemos una preocupación enorme por los asintomáticos y por ahí pasa la trazabilidad también. Hay que ubicarlos y hay que aislarlos porque son contagiosos. ¿Y por qué? Porque ahí hay baja percepción de riesgo, la gente que no sabe. A lo mejor yo en este momento, si soy asintomático, no tengo por qué saber que estoy contagiando y estaría contagiando igual como si estuviera grave. Pues. Exactamente, ese es el concepto. Asintomático, no tiene dolor de cabeza, no tiene fiebre, no tiene tos, se siente relativamente bien. Entonces piensa, ¿por qué voy a estar enfermo? Le hacen el examen y le sale positivo. Esa persona tiene que irse a cuarentena, ya sea en su casa o en una residencia sanitaria, porque si no va a contagiar al resto de la familia o los trabajadores que trabajan con él, en fin. Hoy día usted dice, superamos los 2.000 casos, claro, y también estuve mirando las cifras, llevamos un alza sostenida en los últimos 6 días. 6 días subiendo, nada impactante, pero 6 días al alza sostenidamente. Y bueno, me imagino que esto de alguna manera estaba presupuestado porque acaban de abrirse la última semana 2 comunas de las más populosas de la región metropolitana, Maipú y La Florida. Sí. ¿Ustedes tenían el presupuesto de que esto va a subir o está fuera de presupuesto esta alza? Y habíamos abierto también Estación Central, que es muy grande. Y Santiago. Claro. Bueno, nosotros sabemos que cuando aumenta la movilidad, que se llama, o sea, cuando más gente sale a circular, aumenta inmediatamente la circulación viral y aumentan, obviamente, las posibilidades de contagio. Si la gente se mantuviera, sin embargo, con la mascarilla, nosotros estamos aquí a una distancia suficientemente grande. Estamos a 3 metros y aceptada, además, en un lugar muy amplio. Pero en la fila del banco, en la fila de las telefónicas, en cualquier lugar donde, o en los supermercados, hay que mantener la distancia, hay que usar la mascarilla. No hay que fumar, porque tú al fumar te sacas la mascarilla. No hay que sacarse la mascarilla para hablar por teléfono. Todo eso hace que se disemine el virus. Si nosotros mantuviéramos todas esas medidas, podríamos contener o no tener esta estabilidad o este leve aumento, porque hay un aumento, lo reconozco, pero no es fácil. Pero ahora, este aumento estaba presupuestado cuando usted tomó la decisión. Usted dijo al equipo, bueno, tengamos claro que en una semana más vamos a tener más casos, que es evidente. 2 tremendas comunas se abren, eso lo sabían ustedes, ¿no? En primer lugar, no tomo la decisión solo yo. No, usted lo toma un grupo grande. No, incluso lo tomamos en conjunto con el presidente,
está el ministro del Interior, está el ministro de Defensa, están los subsecretarios, un equipo de epidemiólogos. Es un grupo grande, una mesa enorme que toma estas decisiones. Y obviamente cuando tomamos esas decisiones, nosotros dijimos, yo lo he dicho siempre, pueden haber brotes, pueden haber rebrotes, puede haber aumento, porque se relaciona mucho con la movilidad, con la salida de la gente a la calle. Y obviamente que tenemos que estar preparados, por eso es que no redujimos tampoco el número de camas UCI, y el subsecretario siempre ha repetido, somos capaces de aumentar nuevamente en 5 días o en 6 días el número de camas en forma rápida. Por si es necesario. Por si fuera necesario, espero que no. ¿No se arrepiente, ministro, de Espacio Público y otras entidades criticaron esta política de la apertura gradual o sectorizada de algunas comunas? Dado los números o las cifras que se han producido, ¿volvería a tomar una medida como esa? Porque algunos decían que la región metropolitana había que tomarla como un todo, indivisible, porque las comunas son una división administrativa, pero es una ciudad. Sí. Bueno, las cifras no son tan terroríficas ni tan terribles. Sí estoy muy preocupado por Punta Arenas, sin lugar a dudas. Vamos a hablar de Punta Arenas. Y también por la región del Biobío, aunque en menos importancia. Pero la verdad es que las comunas en Santiago son tan diferentes unas de otras que los parámetros que nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, la PCR positiva, la cantidad de gente nueva que se está enfermando, la cantidad de camas UCI que se están ocupando, la cantidad de residencias sanitarias. Entonces tú no puedes hacer, si no tendrías que esperar un montón de tiempo. Y está demostrado que las cuarentenas después de un tiempo no son efectivas. Bueno, Perú y Argentina son un caso y otros países patente del de mundo eso. también. Tú la cuarentena muy prolongada no la puedes mantener porque pierde la efectividad, la gente igual comienza a salir y además sale sin control. En cambio, este hecho de que hemos ido tomando comuna por comuna ha sido, yo creo, bastante positivo y ha sido imitado ahora por otros países. Pero para tomar esa resolución, nosotros tomamos en cuenta una serie de factores, un montón de factores, y hacemos curva, vemos digamos, cuántas se proyectan los casos. No se toma así de la noche a la mañana. Generalmente revisamos esto los miércoles y recién el viernes tomamos la decisión, o al revés, el domingo. Es una cosa lenta y muy discutida. Estamos toda la mañana a veces discutiendo el tema de qué comuna pasa. Esta gran mesa que dice usted que toma la decisión con muchos ministros, el presidente de la República, expertos. El presidente en la cabecera de la mesa, Claro. y todos los ministros alrededor discutiendo comuna por comuna. Y al final le entregan los antecedentes y el presidente dice sí o no. No, es un acuerdo que se toma entre todos. Es un acuerdo, entonces. Entre todos. Todos van opinando, todos vamos dando nuestra... ¿Y se corta el queque para saberlo con una votación? No, por acuerdo unánime. No, Tiene que ser unánime. No, sí. Por acuerdo unánime. Ministro, ¿usted siente que la pandemia está controlada hoy día, siendo los primeros días, primera semana de septiembre? ¿En Chile? ¿Está controlada la ¿En pandemia? Chile? Sí. No. Yo creo que todavía tenemos demasiados casos. A mí me gustaría que, por ejemplo, la PCR bajara de 5 o bajara La de positividad, 3. la positividad de los exámenes de reacción de polimerasa en cadena. Me gustaría que el número de casos nuevos fuera bajando. Ojalá tuviéramos menos de 1000 permanentemente. Por eso nosotros transmitimos la idea de que hay que seguirse cuidando. No podemos relajarnos. Usted dice que pueden proyectar. Su proyección indica que ¿cuándo podemos estar bajo los 1000 para mantenernos bajo los 1000? Porque estamos más bien cerca de la cota de los 2000. Sí. ¿Cuándo podemos? En este momento, con las cifras que tenemos, hay algunas regiones o algunas comunas que ya están bajo los 1000. Pero a nivel de Chile, en total, porque nosotros damos las cifras nacionales generalmente, los días que estamos dando la conferencia de prensa, que ahora son 3 veces, nosotros no vemos una tendencia, como tú dices muy bien, a que baje. Y eso nos mantiene preocupados, pero por eso que estamos siempre diciéndole a la gente, cuídese, preocúpese. Según Ciencia y Vida, la Universidad de San Sebastián y un grupo de universidades y entidades que hacen estudios sobre todo sobre el R, el a esta R velocidad, efectivo, sí. dicen que está sobre 1 en muchas partes y que está en expansión el virus todavía. En algunas partes está sobre 1, pero eso también tiene que ver, y yo creo que la gente es importante que lo entienda, con la cantidad de exámenes que nosotros hacemos, y lo publicamos así. Cuanto más exámenes hacemos, obviamente cuanto más gente detectamos, el R está aumentando. Está alrededor del 1, 0,9, 1,1. Pero 1,3 también. Sí, también. Bueno, eso hay que explicarlo, qué significa la cantidad de gente que tú puedes infectar como paciente enfermo.
Cuanto más crece el R, significa que más gente puede Si el R desinfectar. fuera 2, se estaría duplicando la población Exactamente, contaminada. exactamente. En este momento es 1 el que infecta a 1. Estamos en esa etapa. O sea, eso es endémico. Estamos en esa etapa y creo que eso no es lo ideal. A mí me gustaría que fuera bajo 0,8. 0,8 Ojalá, dice que... ojalá. Ya. 4 de PCR, por ejemplo, en España, cuando llegaron a 4 ya liberaron muchas actividades. Ministro, ¿sigue siendo la trazabilidad la pata coja de esta mesa del TTA, del testeo, trazabilidad y aislamiento o aislación? Yo no lo llamaría la pata coja, pero la verdad es que también ahí hemos tenido discusiones con los grupos de estudio, con espacio público también, como dices tú, con algunas universidades. Nosotros al principio el gobierno insistió en el testeo, trazabilidad, aislamiento y tratamiento del paciente grave. Y se le dio mucha importancia al testeo, que es lo que más tenemos. Chile es el país que testea más en Latinoamérica, entre paréntesis, más de 134.000 test por millón de habitantes. Y también en el tratamiento. Nunca faltó un ventilador, nunca faltó un equipo, nunca faltó una UCI. Y yo creo que sí, hay que reconocer que en trazabilidad estuvimos más débiles, pero ahora nos hemos recuperado enormemente. Tenemos más de 7.000 trazadores a lo largo de todo Chile. Hemos incorporado en el informe epidemiológico bisemanal las cantidades de pacientes trazados, el porcentaje. Estamos muy bien al contactar al caso índice. Ahí en el 90% de los casos y en algunos casos hasta el 100% contactamos al caso índice. ¿Dónde es un poco más difícil? A los contactos del caso. Exacto. Al entorno Exacto, de esa persona. Porque eso tiene que ser contactado en 48 horas. En los 45 se contactaba entre las 48 horas. No, ¿Qué índice vamos? Hemos mejorado mucho. Aquí tengo el informe de hoy día ¿Sí? y la trazabilidad ha aumentado para los de para el 48 horas Sí. o después de las 48 horas, en general sobre el 60%, 70% y hasta el 80%. Pero es una maniobra difícil y todos los países lo han reconocido. Fíjate que cuando los casos son asintomáticos, además, es más difícil que la persona recuerde con quién estuvo. Porque como no se siente enfermo, entonces es una tarea titánica. Pero tenemos 7.000 trazadores, hemos incorporado universidades, hemos incorporado centros de trazabilidad donde están con el teléfono y con el computador trabajando para conseguir aislar a las personas. La región metropolitana tuvo en su pic 58 casos por cada 100.000 habitantes. 58. Hoy día Magallanes tiene 74. Bastante más que el peor momento de la región metropolitana. Sí. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se lo Magallanes- explica usted y qué diferencia hay entre un pic y otro? Sí. Fíjate que Magallanes hoy día tuvo un poco más, 70 por... 70. Sí, llegamos a 70. 74 tengo yo. 74, perdón. sí. Perdón, sí. Está un poco más de 70. Yo Claro, tengo aquí eso es, sí lo vi. la curva. Bueno, en Magallanes nosotros tuvimos en abril casi 18 y la UCI se copó y tuvimos que trasladar pacientes y llevar ventiladores. Ahora tenemos más de 70, como dices tú muy bien, y curiosamente hasta el día de antes de ayer todavía no estaba colapsada la Tiene UCI. que ver Hoy día con tenemos que más de 90. La composición de estos activos son muchos asintomáticos. Exactamente. Y los asintomáticos, afortunadamente, no No se enferman. tienen necesidad Claro, de tratamiento. no caen no en se el sienten hospital. mal. Claro. Eso no me deja tranquilo. Yo creo que Punta Arenas vamos a tener, obviamente estamos trasladando pacientes, llevamos ventiladores, yo estuve el martes allá, llevamos ventiladores, llevamos equipos de oxigenación, de alto flujo, llevamos un equipo de profesionales de apoyo, pero estoy muy preocupado. ¿Y qué pasó ahí, ministro? Bueno, aumentó la movilidad enormemente. Tuvimos también brotes al principio en algunas pesqueras, que son más fáciles de controlar porque tú sabes el lugar, pero tuvimos muchos pequeños brotes intrafamiliares. Y yo creo también que, y hoy día lo conversamos con el presidente, vamos a ver qué está pasando en la frontera, porque Río Gallegos, que está muy cerca, tiene una alta incidencia también. A lo mejor. Pero no lo puedo asegurar. Vamos ok. a revisar eso. ¿Pero tienen antecedentes de que puede estar pasando personas contagiadas desde Argentina a Chile? Es un artículo que leí, no estoy asegurando eso. Yo creo que el problema fue en el mismo Punta Arenas. Aumento de la movilidad, no respeto de algunas Pero normas. el alcalde Radovich entiendo que dijo que eso no estaba pasando, que no había personas de Argentina que estuvieran contagiando. Ojalá que sea así.
Ya, pero van a... Yo hablé con el alcalde hoy día por WhatsApp varias veces, en términos fuertes en algunos minutos y después con más tranquilidad, pero el problema es que no disminuyó la movilidad. Los estudios que nosotros recibimos dicen que recién al 8º día de la cuarentena disminuyó la movilidad en Punta Arenas y eso es muy negativo. ¿A qué se refiere con hablar fuerte? ¿A qué había mucha discrepancia en la mirada de lo que Teníamos estamos discrepancias con el número de camas ocupadas en la UCI, que yo reconocí ayer que ya llegaron al 92%, es el informe que yo ¿Ya? recibo día a día. ¿Ah? No, el de la Xochimilco decía 100%. Ya. Y el de nosotros decía 92% hoy día, pero hay una diferencia con respecto a la posibilidad de abrir camas, pero bueno, yo acepto que estamos con una alta ocupación de camas en Punta Arenas y estamos muy preocupados. Hablé con el subsecretario varias veces, estamos haciendo todos los esfuerzos para que no haya problemas. Siempre la gente tiene que pensar eso, que estamos haciendo todos los esfuerzos, conversando con el intendente, conversando con el alcalde, conversando con los encargados de salud. Hablé con el Ceremi en la mañana, con el subsecretario, o sea, esto es una cosa sin parar. ¿Y qué medidas están tomando para que lo que ocurrió en Punta Arenas, que ya tuvo su pic, se había tenido un pic? Sí. Punta Arenas ya tuvo cuarentena, había pasado por... Así para es. que no pasen en lugares como la región metropolitana, que tiene una alta densidad poblacional, que ya tuvo su pic Santiago o la región metropolitana. ¿Qué están haciendo para que no pase lo mismo aquí? Bueno, lo más importante es dar educación, o sea, que la gente insistir en lo básico, en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, respetar, sobre todo en el metro o en el transporte público, el distanciamiento, llegar a la casa, no abrazar a los niños sin lavarse las manos, sacarse la mascarilla en el baño, lavarse las manos y después, y si es necesario cambiarse ropa, en fin. Y además de eso, usar los permisos, pedir los permisos solo cuando sea necesario. O sea, no salir a la calle en forma innecesaria, porque eso hace obviamente que al aumentar la movilidad, nosotros sabemos que aumentan los casos rápidamente. Ministro, lo que me estaba narrando usted de Magallanes, Punta Arenas en particular y otros lugares de Chile, pero Punta Arenas, parece hoy que el Fondéate, que es el plan para las fiestas patrias, para lugares como Punta Arenas estaba mal planificado, estaba mal diseñado. Ustedes hoy día echaron pie atrás. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué toman esa decisión de reevaluar el programa para el 18, 19, 20? Nosotros escuchamos a la gente, escuchamos a los alcaldes, escuchamos a los intendentes y meditamos la situación y obviamente que le encontramos toda la razón. Porque estando en cuarentena, permitir que la gente salga, ya dije que la movilidad es fundamental, era obviamente una medida poco atingente. Así que retrocedimos atrás, sin por eso, digamos, aceptarlo como algo malo, no, todo lo contrario. Por eso mismo nuestro plan se llama paso a paso, podemos avanzar y podemos retroceder. Y aquí tuvimos que retroceder porque estas comunas que están en cuarentena, reconocemos que no es lógico que puedan tener esos permisos durante la Pero, por ejemplo, patria. aquí estamos en Providencia, este canal queda en Providencia, está en fase 3. Va a tener que hacer un esfuerzo para el 18 de septiembre y restringirse. Obviamente. Claro. Eso era lo que nosotros explicábamos justamente. El esfuerzo era mucho más grande para los que están en fases más adelantadas, porque en esos días se restringía, de hecho. Se bajaba la cantidad a 5 personas dentro de tu casa y a 10 personas al aire libre, como máximo. Esas 10 personas además tienen que estar separadas por muchos metros de otro grupo de 10 personas. Y en la casa tú puedes juntar hasta 5. O sea, si tienes 3 personas, puedes recibir a 2 más nomás. Ah, ¿no eran 5 extras los que vivían en una casa? No. Eso fue también quizás mal explicado. No, son 5 personas en sitios cerrados y 10 personas en sitios abiertos. Lo explicó Jaime Belolio hoy día. Él dice, yo tengo 4 hijos, 2, mi señora y yo somos 6, no podemos recibir a nadie, porque estamos al tope de la cantidad de personas. Lo explicó muy bien. Ya, y eso no va a variar. No. Eso no va a variar. No, ya no. ¿Y cómo va a permitir la fiscalización o la fiscalización de segundas viviendas? Es que lo han ahí, dicho? Matías, nosotros hemos dicho, a más grados de libertad, más grados de responsabilidad. Si en ningún país del mundo, y en Chile menos, vamos a poder fiscalizar a todas las personas. Eso es imposible. Por eso lo más importante es que la gente se haga responsable de sus actos y actúe con responsabilidad. Es imposible, digamos,
hacer un seguimiento de todas las personas. Aquí se requiere que la persona asuma su responsabilidad y piense, obviamente, que tiene que proteger al adulto mayor, a sus hijos, a las personas enfermas, que son las que fallecen, entre paréntesis. Ustedes ponen estas medidas más restrictivas para el 18, incluso en comunas como esta que llevan 18, en fase 19 y 3. 20. 18, 19 y 20, el Sí. 18 como genérico. Porque Y dicen además que, van a haber cordones. sí, por el sentido de realidad, la gente tendemos a salir para el 18, ser más expansivo, Y además se aumenta el toque de queda, se baja a las 21 hasta horas. las 9, desde Sí. las 9 de la noche. Sí, exactamente. Pero ustedes dicen, tenemos que ser realistas porque la gente va a salir, o tendemos a salir para el 18. Va a haber fiscalización, va a haber porque tampoco hay mucha claridad respecto de penalidades, de multas. ¿Se están pasando multas? ¿Usted cree que hay que poner el énfasis ahí o prefiere confiar en la responsabilidad y las multas son relativas? En general prefiero pensar en la responsabilidad. No tengo el monto de las multas. El que infringe los códigos sanitarios, las leyes sanitarias, tiene penas bastante importantes. Pero yo creo, tú me conoces, yo siempre he sido partidario más de la libertad que coaptar la libertad. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es la responsabilidad, aumentar la responsabilidad. Además, enseñarle a otras personas, cuando uno pueda, digamos, que eso es lo importante. No podemos tener guardias en todas partes. No. El 18 de septiembre es un punto alto. Sabemos que de mucha preocupación porque podemos desbandarnos. No hay que hablar de terceros, de uno Ojalá mismo. que no. Claro, ojalá que no. Acuérdate que el consumo de alcohol también en otros países ha estado relacionado, el exceso del consumo de alcohol ha estado relacionado también con brotes. Cuando se abrieron los pubs, cuando se abrieron los bares en España o los pubs en Inglaterra, Sí. aumentó inmediatamente. O sea, hubo rebrotes importantísimos. Si logramos mantener después del 18 de septiembre una curva medianamente aceptable y que no se nos dispara por el 18 de septiembre, viene después una apertura, ministro, porque hay que conjugarlo esto con 10% caída del IMASEC, que es actividad económica, que es pobreza de los chilenos, más vulnerables sobre todo, con entre 1,5 millones y 2 millones de personas que han perdido empleo en un año. Es decir, esos son factores que por supuesto tienen que estar sobre la mesa, ¿no? Por supuesto que sí, pero vamos a seguir con la misma política, o sea, revisar comuna por comuna, parámetro por parámetro, después del 18. No es que vaya a venir la estampida de la apertura total, no. Vamos a seguir con la misma criterio, con la misma realismo y con la misma, digamos, toma de medidas con mucha exactitud, ¿no? Aquí las medidas se toman con criterios, incluso yo diría hasta científicos, porque se calcula la cantidad de casos que posiblemente van a ocurrir no solamente en 7, sino que en 14 días. Y hay 2 personas ahí súper expertas en la moneda que nos llevan todos los gráficos, el del Ministerio de Salud también, preparan los gráficos para estas reuniones con toda exactitud. No piensen que después del 18 va a venir como una apertura total, no es así. Después del 18 tenemos otra fecha que es muy relevante en la discusión, que es el Sí. 25 de octubre, que es el plebiscito. Hay algunos que dicen que si en abril se postergó el plebiscito cuando teníamos 180 casos, hoy día tenemos 16.000 casos activos. ¿Qué opinión tiene usted respecto de 16.519 casos activos tuvimos hoy día. ¿Qué opinión tiene respecto a usted? ¿Se va a poder hacer el plebiscito? ¿Nos da garantías que el plebiscito nos va a dar a todos la libertad de salir a votar? Por supuesto que sí. El plebiscito yo creo que hay que hacerlo sí o sí. El presidente lo ha dicho muchas veces. Es parte del derecho que tienen las personas a votar. Está en la Constitución. Lo que hay que asegurar es darle la seguridad a la gente que no se va a contagiar. Y hemos hecho un protocolo en conjunto con el CERVEL, que está muy bien hecho, encuentro yo, que considera justamente el uso de mascarilla o el uso de escudos faciales, el lápiz único, poner las urnas sin puertas, Sí, sí. o sea, Sin cortinas. sin cortina, el distanciamiento, darle a los adultos mayores un horario preferencial para ir a votar. En fin, yo creo que manteniendo el distanciamiento físico dentro del local o afuera del local igual, mientras se espera, yo creo que si se cumplen todas esas condiciones no tendría por qué haber un rebrote ni un aumento de ¿Está casos. descartada la posibilidad de que haya votaciones o lugares de votaciones móviles, por ejemplo, de ir a lugares donde hay adultos mayores? Eso es súper difícil porque tienes que llevar todo el papeleo, Claro. ¿Está descartado todo la planilla, Sí, sí. Los vocales, incluso a lo mejor habría que llevar a los representantes de cada opción. Vocales. No, está totalmente. Yo Vocales creo que y eso es muy apoderados. difícil. Llevar a las Fuerzas Armadas, imagínate, no.
Eso es muy difícil. Sí o sí, entonces, el plebiscito. Sí o sí. Ahora, hay una colisión de derechos, porque usted dice el derecho o la libertad de ir a votar, pero también el derecho a la salud puede ser complejo. Alguien que diga, yo prefiero no ir a votar porque puede contagiarme en ese lugar. Bueno, eso es parte de la libertad de cada uno. Pero el plebiscito va sí o sí. Se han dado las condiciones, se ha dado el financiamiento, hemos hecho el protocolo en conjunto, así que no, desde el punto de vista sanitario, el plebiscito se va a realizar y lo hemos conversado muchas veces con Patricio Santamaría, no muchas, pero varias veces, y yo creo que el protocolo está muy bien hecho. Sí. Y hay que darle la seguridad a las personas que no se van a contagiar yendo a votar. En todas partes del mundo, de todas maneras, en pandemia ha bajado la cantidad de gente que va a votar. No va 100% ni el 70%. No, en todas partes. Mire, usted me quedo dando vueltas antes de terminar un tema que me dijo usted de las declaraciones del ministro Belolio. Yo le entendí y me confirman que así es lo derecho, que pueden venir 5 personas. No es que si yo vivo con 5 personas en mi casa no puede venir nadie más. Entiendo que se contabiliza el número a partir de los que ya hay en una casa. 5 personas, o sea, fuera de la casa pueden ser 10 personas. En el ambiente externo. En una plaza. En un parque. No, pero en mi casa, vivimos 5. En un ambiente cerrado son 5 nomás. Pero yo le entendí al ministro Belolio que si vivimos 5 en mi casa, pueden venir otros 5. No pueden venir. No pueden venir. No, dentro del ambiente cerrado el máximo va a ser 5. Ya. Bajamos incluso. En otras etapas, yo le entendí mal al ministro entonces. No, si lo porque dijo. El ministro entendí que dijo, mi familia no puede ser invitada porque somos 6. Claro. No es que ellos no puedan invitar a nadie porque ya son 6. Pero es lo mismo. Ellos no pueden recibir a más porque son 6. Están en el tope. Que no es lo mismo. Sobrepasados. Porque si una familia vive en 3. No, pero es que no pueden haber más de 5 en un ambiente cerrado. Ya, eso es lo final. No puede haber más de 5 personas. En un ambiente cerrado. Salvo que vivan. En un ambiente abierto, sí pueden ser 10. Ya. Son 5 adicionales. Los que pueden llegar. Ya. Pero si tú tienes ya 5 en tu casa, no puedes recibir 5 adicionales. O sea, si tú estás solo, 5 en total dentro del ambiente cerrado. Lamento... No, está bien, vamos a aclarar ese punto después porque entre tantas cifras, entre tantos datos, uno puede de repente hacer matices y corregir. Ese fue el origen también de la transmisión. Nosotros dijimos de la transmisión de la información, me refiero. Nosotros dijimos que queremos que sea una fiesta familiar. Sí. Queremos que la familia se reúna, que el 18 sea fondéate en casa, por eso mismo. Si nosotros permitimos 10 al aire libre, no podemos permitir el mismo número en un espacio cerrado. Entonces sería, digamos, muy peligroso tener mucha gente en un espacio cerrado. Aumenta el contagio. Ministro Enrique París, le quiero agradecer por estar esta noche aquí, pero sobre todo la responsabilidad ante cualquier pena, cualquier ley, cualquier situación, cualquier número, la responsabilidad de cada uno de nosotros es lo clave. Exactamente. Ministro París. Muchas gracias, Matías. Igual a usted, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a nuestra mesa de conversación aquí en Estado Nacional. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya están nuestros invitados. No, son invitados, son nuestros panelistas, dueños de casa también. Gonzalo Milet, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Está Patricio Fernández, escritor, periodista. Pato Fernández, muy buenas noches. Gloria Lafuente, buenas noches también. Gracias por estar aquí. Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos también. Irrupción presidencial, todavía no está decidido, o sea, todavía nos faltan más de un mes para el plebiscito, pero ya la presidencial. Estamos como Estados Unidos, que ya hay precandidatos para el 2020, para después de la elección del 3 de noviembre, ¿vieron? Ivanka Trump ya está de precandidata, pero en fin. Muy dinámica gringa, muy dinámica ya gringa. Estamos pensando en la presidencial, ya hay, bueno, muy adelantado, pero así es, Jadwe por primera vez encabezando en una encuesta. ¿Qué te parece, Gloria Lafuente? Jadwe, además que tú dijiste la otra vez que no le haría... No, pero yo creo que hay otras cosas que hay que hacer antes. Me quedo más bien con la entrevista de Carlos Montes ayer, que ponía el orden en lo que yo creo que es correcto en esta oportunidad, que es más bien
en medio de un plebiscito, o un poco a 50 días de un plebiscito, teniendo un proceso constituyente por delante y teniendo además unas o varias oposiciones súper fragmentadas, yo creo que aquí la tarea es primero ganar el plebiscito, lograr ojalá llegar junto a esa etapa y luego tener o identificar al menos mínimos comunes. Es un esfuerzo que hemos estado haciendo por lo demás desde la Fundación Chile 21. ¿Qué le parece, Jadwe? Porque está como, No, es que está como ese presidente que decía, ¿qué preguntas traen para la respuesta que tengo hoy? Me voy a poner a Carlos Montes de entrada. Lo que pasa es que Jadwe. yo creo que sí, lo que pasa es que no creo que haya una oportunidad de ir detrás de una candidatura si no hay un acuerdo mínimo respecto a la fuerza. Yo no soy militante de ese partido, digamos, no soy militante del partido Jadwe, por lo tanto, a mí lo que me parece razonable y natural es que haya una propuesta, porque además el aprendizaje de la nueva mayoría fue justamente ponerse detrás de una idea de reformas estructurales, pero parece que varios no habían leído el programa cuando había que votar por las reformas, digamos, estructurales del presidente Bachelet. Yo creo que está el programa, que están los mínimos comunes, antes que ir por cualquier opción presidencial. Gonzalo Miller, y por primera vez su candidato, Joaquín Lavín, hace un buen tiempo pierde la delantera. ¿Es cosa de recuperarla o es preocupante? ¿Y cómo ve Jadwe y su opción? Yo creo que en general, falta mucho para la elección presidencial, sí, pero no falta tanto. Y por lo tanto, ese nerviosismo de muchos que ya quieren empezar a levantar la mano y dicen que o la levanto ahora o ya no la levanto más. Y eso va a ocurrir. Tradicionalmente era así. De hecho, post-elección tradicional, antes de la pandemia, ¿no es cierto? Hubiéramos tenido en octubre elecciones municipales tradicionalmente y el periodo de diciembre era la fecha crítica para todos los que quisieran levantar la mano y tratar de ver su alternativa. En este caso, yo creo que al igual, y voy a hacer un link con el proceso constitucional o constituyente, los partidos están en una lógica y pareciera ser que la ciudadanía está en una distinta. Yo veo mucho nerviosismo en los partidos por levantar candidatos y parece que la ciudadanía ya ha ido formulando candidaturas ya. ¿Ah? Que podrán parecerles más, parecerles menos, estar más cómodos o menos cómodos los partidos, pero la ciudadanía está empujando a varias campañas presidenciales y la está empujando con fuerza. Y en el proceso constituyente pasa un poco lo mismo, porque los partidos están ahí diciendo, mira, esta es la estrategia, esta es la otra. Parece que la ciudadanía, mira, los que estaban votando así ahora van a votar así, los que están aquí se van a mover para allá, como generales moviendo un tablero, y resulta que la ciudadanía está tomando sus propias decisiones. Yo creo que sí, que aquellos que creen que el resultado ya está escrito se equivocan, aquellos que creen que lo pueden escribir ellos también se equivocan. ¿Ah? Además, con candidatos, con menos de 20 puntos, la verdad es que el escenario está abierto. Sí, todavía. Pero claro, cuando los partidos, no hay ningún partido en Chile que tenga una aprobación mayor de 5 puntos, pero 20, pero es inédito que un no se ve candidato tampoco. haya Pero el punto de fondo, Matías, era estas dos lógicas tan distintas y a veces paralelas y a veces directamente disociadas entre los partidos y cómo están mirando todo este proceso, este ciclo electoral y la necesidad de levantar candidatos, ¿no es cierto? Todos los partidos, en la época cristiana, el Partido Socialista, todos dicen, nosotros yo tengo que tener mi candidato. Y está bien, y tiene una lógica política. El tema es la lógica ciudadana. Y lo mismo cuando se armen las listas, si gana la apruebo, ¿no es cierto? Las listas constituyentes, puede terminar pasando algo parecido, donde los partidos se van a dejar caer con sus nombres y resulta que la ciudadanía... Hoy día esta semana salió la segunda, ¿no es cierto?, respecto de un sector. Y salían todos los nombres, todos los ex, una larga lista de ex, y que eran los propuestos constituyentes por cada partido. Y resulta que la ciudadanía va a mirar y va a decir, oiga, pero ¿y dónde está el espacio para lo que yo quiero que se vea representado? Ahora, cuando vemos que una persona dice, levanta la mano, como dice Gonzalo, yo soy, las encuestas rápidamente, que es lo que tú dices, la ciudadanía reacciona. Evelyn Matei dijo, yo quiero ser candidata, y apareció en la criteria con 8 puntos, rápidamente ubicada en un muy buen lugar. ¿Evópolis ha levantado a alguien la mano? ¿O hay candidatos ciertos siempre en Evópolis? Pero yo creo que ahí es donde se ve esto, que el escenario político sobre todo está demasiado líquido. Ni siquiera ya es dinámico per se, pero además muy líquido. Y los timings y los cambios van generando así. Alguien levanta la mano, como dices tú, o la ciudadanía levanta un nombre, o los partidos se ponen nerviosos. Entonces, yo creo que ahí hay que estar bien atento de lo que va a ocurrir con lo que dice, en este caso, Evelyn Matei. Lo que a mí me queda, que como Chile Vamos, hay buenos candidatos. Me queda con que nosotros vamos a ir a primaria, y eso lo sabemos, y es parte de nuestro acuerdo. La oposición tendrá que resolver sus temas para poder llegar a un acuerdo, pero en el caso de Chile Vamos sí hay buenos candidatos, sí hay sobre la mesa, y lo que yo puedo decir como secretaria general de Evópolis, que en esa papeleta de primarias de Chile Vamos sí va a haber un militante, Evópolis. una candidata o un candidato de Evópolis.
Ah, no es Felipe Kast necesariamente. No necesariamente. Hoy es nuestro líder indiscutido, está ahí potente, trabajando, pero no necesariamente Eso tiene que no es ser. Lo algo. que sí sabemos es que Evópoli, Se puede como, morir si lo sabe. como Evópoli, no. Aunque no La de creas, Guerra de ¿sabes cuál es la Corazón. diferencia, Pato? Que para Evópoli lo más importante es el programa. Es un programa de gobierno. Yo creo que acá hay mucho una fiebre, nosotros le llamamos candidatitis, ¿verdad? Que hay como que todos nerviosos y levantan la mano de personas. Y acá yo creo lo importante, y un poco lo que decía Gloria, acá lo más importante es tener un programa y un proyecto de país. Y yo creo que Evópolis sí lo puso sobre la mesa hace el año 2017 y sí lo va a poner sobre la mesa el próximo año también. Pato, vemos en las últimas encuestas, vemos el Partido Comunista, gente de la UDI, gente de Frente Amplio. Tú te declaraste amarillo una época. ¿Qué pasa con el amarillismo-leninismo? O sea, el centro, la gente moderada. No, es que el amarillismo no es tanto, no es centro. No centro, pero búsquedas no solamente de los polos. ¿Qué No, pasa? el amarillismo, voy a explicarlo brevemente porque se dice cualquier cosa de amarillo ahora. ¿Eh? No, amarillo es algo así como... Está tan confuso como lo de declararse liberal. O socialdemócrata. Socialdemócrata. Ah, tu candidato, así que No, yo por tranquilo. amarillo entiendo simplemente la capacidad o el interés por escuchar más que por juzgar y por estar atento a los matices y no solo a las nitideces. Digamos. Básicamente eso, y se puede ser amarillo de derecha, Sí. de centro y de izquierda. Por supuesto, por supuesto. Y Matices. es una manera de habitar la posición en la que uno esté. Pero lo que yo creo como Gonzalo, o sea, que hay varias cosas, que efectivamente los partidos han demostrado por las votaciones de los últimos tiempos que hablan a nombre de un grupo chico. Y la capacidad que vayan a tener o no de prestar atención al resto del mundo en que habitan, especialmente para el proceso constituyente, va a ser muy nuclear. O sea, si los partidos políticos creen que la diferencia, la diferencia de manera de ver el mundo en Chile está dada por ellos, no están entendiendo nada, porque resulta que a esta altura parece ser de la Jacqueline Van Rieselbergher a Guillermo Tellier un mismo WhatsApp. O sea, parece ser es casi un mundo. ¿Cuánto, Ahora, Gloria? Sí. dicho esto, tengo una duda con cuando se piensa de ir detrás de los programas, porque creo que suena bien, pero no sé si eso sea más fácil de hacer que ir detrás de una persona. No, yo creo que tiene una Entonces, dificultad adicional, un pero complemento sí, entre ambos, No, hay una, claramente, el carisma del candidato. A mí me encanta la idea. Encarnar un Yo proyecto. empujaría la convicción de que hay que generar un programa y en torno a ese programa o a eso encontrar una persona. mejor persona. No sé Sí. si eso es verdad. Lo que pasa es que- No sé si eso sucede así. Lo que pasa es Y que por eso no es has- que no es tan absurdo que haya un sector político importante en Chile hoy día viendo detrás de qué pingo correr en lo sucesivo, porque si no se extravía. Son las personas Sí. al final las que Sí, lideran o sea, pero procesos. las personas que lideran Encarnan procesos, pero pensándolo desde el punto de vista de las oposiciones, no va a haber ni una posibilidad de imponer un candidato de las oposiciones si no hay cierta mirada respecto a la unidad. Y respecto a, además, cómo se genera gobernabilidad y cómo se genera un ¿Será programa posible, de gobierno Gloria, que eso ¿Será sea... posible que haya un candidato de las oposiciones? No, yo creo que puede haber una ¿No será primaria. una pretensión No, media pero yo absurda, creo que ya? puede haber una primaria. Lo que yo creo que está claro es que probablemente todos quieran competir en primarias porque el aprendizaje para la ex nueva mayoría fue muy grande de no ir a una primaria. Pero luego yo creo que uno puede establecer mínimos comunes o un preacuerdo, efectivamente, para empujar algunas líneas de acción, porque al final se ¿cómo va a termina ir en una perdiendo. primaria un demócrata cristiano con Jadwe, y si gana Jadwe lo va a apoyar? Lo dijo Es hoy que yo día creo que la democracia detrás cristiana. de eso Pero hay que no, tener no lo detrás de veo. eso hay que tener definiciones de mínimos comunes, porque si eso no existe, lo más probable es que esa posible alianza sea más dificultosa, entre otras cosas, porque el aprendizaje respecto al gobierno de la nueva mayoría o esa coalición más amplia fue justamente ese. Nos juntamos todos, ampliamos, se amplía la alianza y esta alianza en el fondo nos sirve para poder generar un programa de gobierno, además de reformas estructurales, sin una coherencia respecto al relato que venía de los gobiernos de la concertación y luego abriendo la cancha, pero sin la posibilidad real en la práctica, teniendo mayoría en el Congreso, de empujar muchos proyectos porque los propios miembros de la coalición en muchos casos no terminaron empujando. Yo creo que esto requiere hacia el futuro un compromiso más férreo. Si no existe ese compromiso más férreo respecto al menos a algunos mínimos comunes sobre los cuales una coalición puede ser posible, la verdad es que creo que es poco viable que ocurra, o que es poco viable pensar siquiera en la posibilidad de tener un triunfo en La materia entrevista presidencial. hoy día en su entrevista Jadwe, solo como para ser sincero en esta cuestión, lo que estamos hablando, pero juzgaba, o sea, se mandó a guardar a todos los gobiernos de la Sí, concertación. obvio. Y criticó se con mandó a nombre y guardar apellido el varios.
No sé, pues no, tan amistoso, o sea, tanto camino de unión, ahí no hay. No se ve mucho. No. ¿Gonzalo? Sí, yo voy a insistir en un punto respecto a esta lógica de partido y ciudadanía, que es una conversación y tiene que ver parte también con el cambio de ciclo. O sea, al final del día, cuando uno dice estamos enfrentando un cambio de ciclo, tiene que ver con ese control o monopolio que tuvieron los partidos durante mucho tiempo de la representación y que hoy día empieza a hacer agua. O tiene que encontrar una manera distinta de expresarse, al menos. ¿Por qué? Porque incluso cuando hablamos de los programas, y claro que un programa es importante, en general los candidatos que con mayor energía en el sistema lo están vinculando directamente a la ciudadanía. No están pasando su idea por el sedazo de un consejo general, de una bancada de diputados. Ya, pero sin los de unos partidos esto senadores. también es imposible. No, Entonces, Piensa por eso- tú que también pero, los primeros Matías, por eso- candidatos son alcaldes. Por eso es lo digo yo que hay un pasa hoy día con la minuto en ciudadanía. que los partidos tienen que darse cuenta de que esto está funcionando de una manera distinta y tienen que ellos adaptarse a esa Por nueva supuesto, manera. ¿Ah? leer de otra manera. Por eso, entonces, por eso, incluso en la lógica de los programas, De acuerdo contigo. los candidatos están construyendo ya sus programas, están testeando su idea. A uno le podría gustar más o menos, pero Jadwe fue a tolerancia cero y dejó caer la nacionalización de las pensiones. Y ahí va a ir probando a ver si eso lo ajusta o no lo ajusta. Lo mezcló con French Davis de ministro de Hacienda, ¿no? Joaquín Lavín también hizo algo parecido, dejó caer un par de conceptos y van de alguna manera. Pero, porque lo otro, el suponer de que primero va a haber un acuerdo de mínimos comunes o de programas, de partidos, yo creo que suena mucho a cómo eran las cosas antes, como a uno le gustaría, incluso Lo de Lavín más es- ordenadamente que fueran, ¿Y sabe? pero un Perdón, poco como son. ¿Y sabe? Perdón, lo de Lavín y lo del concepto del socialdemócrata fue dejar caer para probar cómo estaba un globo sonda, para ver cómo estaba el ambiente. O sea, yo creo que Para el más que eso, termómetro. el concepto de gobierno de convivencia nacional. Yo creo que ese concepto está escrito, uno lo puede dar vuelta, lo puede cuestionar, le puede parecer mejor, le puede parecer adecuado para lo que estamos conversando, después de haber tenido alternancias, ¿no es cierto?, de izquierdas, derechas, y cuando uno mira hacia atrás, uno dice, le costaría llamar a cualquiera de los últimos 3 gobiernos un gobierno transformador. Entonces dice, bueno, y si necesitamos transformaciones, ¿cómo lo hacemos? El de Y hay un Michelle concepto Bachelet era distinto. transformador. Sí, yo creo que sí. Era de reforma estructural El de Michelle Bachelet era relevante. transformador. Y de hecho, tanto así que yo Puede creo que tener varias de una las cosas ambición que de aparecen transformación, ahora pero- son intuiciones que pero yo no creo que fue. había en el gobierno y que hubo poca posibilidad por la falta de convicción de muchos de los actores dentro de esa coalición de empujar cosas que hoy en día parecen como obvias y evidentes. Es que eso, Gloria, es una clave. Es decir, ¿qué tan amplia y diversa puede ser una oferta de gobierno? Es que por eso ¿Qué tan te amplia digo, puede por ser eso, por cuando eso se insisto pierde en el la punto, lógica por eso de ir insisto avanzando pero por en eso lo insisto común? en el punto. Yo creo que es súper necesario, pensando justamente en la transformación de la ciudadanía, no traicionar la voluntad popular respecto al empuje o en el fondo al apoyo a ciertos candidatos, a ciertos partidos. Me parece Y no puede que ser lo que ha casual. ido pasando es justamente, y la baja de aprobación en general, además de muchas otras cosas, digamos, pero una de las razones por las cuales la política pierde relevancia, donde los políticos en general tienden a perder relevancia, es por eso, es por las promesas incumplidas permanentes en la práctica. Que no es un fenómeno solamente, lo hablábamos antes fuera de cámara, no es un fenómeno solamente chileno, pasa en el mundo. Hay una relación distinta con la política y creo que el proceso constituyente va a poner eso al centro. Por Bueno, lo tanto, creo que la discusión que viene va a ser en torno a esos temas, a esos énfasis. Lucha, y a lo que- y a todos en general, el proceso constituyente, si es que se da, si es que gana la prueba, va a desafiar a los partidos a realmente buscar en ciudadanos, no solamente en ex militantes o militantes, ex alcaldes, ex concejales, ex diputados, buscar a constituyentes, porque esa fue la promesa del 15 de noviembre. La promesa es que haya una ciudadanía haciendo una constitución y no ex cargos haciendo una constitución, porque si no va a Ya ser más paritaria, parte de lo ya mismo. más paritaria, Además sí. paritaria, pero sobre todo con ciudadanos, que haya una persona que sea, por ejemplo, dirigente vecinal que pueda ir. ¿Cómo lo van a hacer los partidos? ¿Cómo están trabajando los partidos para incorporar a los ciudadanos de a pie? Es un tremendo desafío para los partidos, porque la tendencia de los partidos, dado el mecanismo, además que es un mecanismo igual como se eligen los cupos son en relación al Parlamento, la tendencia de los partidos es politizarlo igual y no cumplir con la promesa respecto de las personas más preparadas para redactar una constitución, para poner los temas sobre la mesa, para discutirlo lo menos ideologizado posible, porque esa es como el sueño, la esperanza, la ilusión de que este proceso sea un proceso constituyente para todos. Para mí este proceso ya zarpó.
independiente de lo que pase, que bueno, para algunos esperamos que sí ese apruebo sí signifique llevar a la mesa la discusión de nuestra Constitución, pero para otros también va a ser que en ese mecanismo hayan cambios estructurales, hablando estructural, a esa Constitución que ya lleva tantos años. Entonces, esas personas, buscarlas es una tremenda responsabilidad para los partidos. Yo creo que primero, en relación a la coalición de la Constitución que buscamos ahí, cuáles son los puntos que vamos a llevar sobre la discusión, y lo conversábamos antes, una cosa es quién es la mejor persona para encarnar eso, ser un constituyente, y cuáles son los votos, porque también ir a buscar votos. Entonces, hacer esa mezcla entre la experiencia de alguien que efectivamente, quizás por sus años en la política, parece una persona sensata y que va a ir a discutir eso de verdad en pos de la Constitución, no sea alguien politizado y que al final todo se transforme en una segunda cámara y no estén conscientes de las transformaciones que necesita nuestra Constitución. Yo creo que hay una cosa bien profunda en el cambio actual, y lo voy a arrancar por lo que decía Gonzalo para seguir por lo de la luz. Eso de que ya los programas no se hacen como antes, en buena medida es porque ya ni los partidos ni los mundos políticos tienen un programa como antes. O sea, se terminó, hay efectivamente unos ejes que se terminaron del siglo XX. Y esto ya no es una lectura intelectual como se hacía a fines de los 80. Esto ya es palpable, esto ya tú lo constatas. O sea, piensa tú la cantidad de posturas que hay adentro de cada partido. Piensa tú adentro de la UDI lo que pasa, y adentro del PS lo que pasa, y adentro del Frente Amplio lo que pasa, y adentro de Bópoli lo que pasa, que son partidos incluso nuevos. Por lo tanto, cada partido no sabe tampoco con claridad qué quiere. Y no lo saben porque el lugar en el que habitaban antes ya de alguna manera no está. Entonces, la búsqueda y la construcción del programa ya no solo es un asunto, por así decirlo, demagógico, populista, que tú sales a buscar lo que el otro quiere para dárselo. Es salir a buscar lo que queremos, que no está del todo construido. Entonces, el proceso constituyente, en ese sentido, es una posibilidad como muy profunda y coherente, digamos, de búsqueda de lo que quiere la comunidad nacional. Y en esa búsqueda es fundamental el que ahí estén representados, el que no se piense como los cupos de poder que representa el Parlamento. Tú entiendes que un partido en el Parlamento quede muy contento cuando sube de 14 a 16 parlamentarios, porque bueno, los partidos juegan por ganar, y es parte del concurso de esto. Pero en la constituyente no es mucho lo que ganas permanentemente, salvo tener buena gente para buscar lo mejor cuando tienes a los que puedes... Sí, coherente, pero además súper... La tentación de ganar de nuevo. Es coherente, pero además es súper insoslayable. Yo creo que pensar... Por eso creo que está bien, los partidos tienen que hacer su juego, actores políticos con más o menos ansiedad en el fondo tratan de saltar, entre otras cosas porque con un escenario de candidatos que no marcan más de 20 puntos, la verdad es que... Y muchos candidatos además, la verdad es que nada está dicho. Pero creo que va a ser insoslayable la posición de los candidatos respecto, y en general de las posiciones políticas respecto al proceso constituyente. Y ahí es donde creo que efectivamente, y en la cancha se ven los gallos, yo creo que efectivamente, probablemente va a ser la oportunidad donde va a haber que hacer definiciones súper gruesas respecto al tipo de construcción de país o al imaginario que tú finalmente quieres mostrar que es el pertinente, que es el adecuado, el que leyó mejor lo que había pasado en el estallido social, lo que venía pasando en este país hace mucho rato. Creo que va a ser insoslayable. Entonces está bien. Parece tener puntos más claros que la oposición. Y yo ahí donde creo, por eso yo vuelvo sobre la cuestión del programa, que parece un lugar común, pero creo que este es el momento del lugar menos común de todos esos momentos, porque en realidad hay que definir ejes relevantes. La derecha parece dividida frente al apruebo y al rechazo, pero parece más unida con un propósito común de futuro. Lo dijo Piñera en algún momento, y yo creo que ahí, por ejemplo, cuando entra Longueira sabe lo que quiere defender en la Constitución. Y de alguna manera Longueira se da cuenta y accede a esto del apruebo porque dice, por esta vía lo defiendo mejor que por el rechazo, pero sabe lo que quiere defender. Y es imaginable, no conozco la interna de ese mundo, pero es imaginable que varias de las cosas nucleares que quiere defender más o menos van a estar todos de acuerdo. En la oposición eso es un tema, es un reto. No, eso es una dispersión. Gonzalo, es complicado. ¿Cómo se administra ese escenario que tienen una división de aquí al 25 de octubre, que parece para muchos dramática, pero tienen un propósito aparentemente más común que este lado? ¿Cómo se administra eso? Bueno, la centroderecha tiene una larga cultura de división, así que no es algo tan nuevo tampoco. Le ha tocado enfrentar primeras vueltas con 2 candidatos y finalmente ha demostrado capacidad de volver a juntarse en 30 días
y ser competitivo en segunda vuelta. Eso ocurrió, no solamente ha ocurrido en la última elección, sino que ha ocurrido varias veces anteriormente. Y ahora que, claro, es algo distinto, ¿sí? Ahí tiene una base común, porque también la centroderecha ha sido gobierno 2 veces en los últimos 10 años. Y hay una transversalidad en términos de la gente que está conversando en estos temas, no solo los sociólogos, los economistas, los abogados, la gente que está dedicada al mundo del trabajo, la gente que está dedicada al mundo de la agricultura, han tenido una conversación que va mucho más allá de su propio partido, su propio lote, su propio nicho. Y eso yo creo que ayuda mucho. Pero sin duda que es un desafío. O sea, uno de los desafíos es que el 26 de octubre es volver a ser uno, en una misma posición, una misma estrategia. Y yo creo que si uno pudiera apostar, yo apostaría mucho más razonablemente que la centroderecha, siendo difícil, tenga una sola lista para abril, que la capacidad de la oposición de tener una sola lista. Ese es el foco y ese es ¿Y por la qué? gran Y no dilema. solo por una lógica, porque yo no quiero confundirlo con estrategia electoral, porque no es solo estrategia electoral, tiene un componente de estrategia evidente. Lo de Longueira, Pero es por ejemplo, porque hay una estrategia. homogeneidad o no una homogeneidad. Hay una diversidad ordenada, una diversidad conversada en Chile Vamos. ¿Incluido José Antonio Kast? Bueno, en muchos casos José Antonio Kast va a tener un punto en común con Chile Vamos, de todas maneras. Pero podría ir en una lista para la, candidatos, para la como constituyente. Bueno, eso lo ofreció, el propio José Antonio Kast lo ofreció. Yo creo que lo va a tener que conversar Chile Vamos y aquí la Luz, como secretaria general, tiene más opinión que yo. Pero yo creo que él, por primera vez, porque siempre había sido José Antonio Kast el que había querido mantenerse fuera, porque su opción presidencial funciona mucho mejor corriendo libremente, ¿no es cierto?, hace una primera vuelta, que institucionalizarse. Ahora quiere institucionalizarse en parte, para decirle, para esto vamos juntos, para otras cosas no. Yo creo que esa conversación se va a producir. Luz, hay distintos escenarios que han puesto las distintas encuestas respecto al apruebo y el rechazo. Las más positivas para los del rechazo, hoy día venía esta consultora argentina que decía que se están acortando las brechas. Hay otras que dicen que son 70-30, 75-25 a favor del apruebo. Vaya uno a saber qué va a pasar. ¿Es distinto el escenario para el 26 de octubre para la derecha si es que, por ejemplo, el apruebo gana por paliza? ¿Es distinto o van a tener la misma capacidad al día siguiente de conformar una lista común, salir a buscar candidatos para la convención? Yo creo que esto ha sido algo que hemos conversado harto. La brecha que tiene que ocurrir en el 25 es la lectura que haga la ciudadanía respecto del voto. A mí lo que más me gustaría es que muchos fueran a votar. A propósito de desdramatizar como esta diferencia que hoy día tenemos, al menos la centro-derecha la ve más bien que aquello que nos une es el contenido de un proyecto de país y por lo tanto de una nueva constitución. Nosotros lo dijimos desde varios años y ahora uno, recopilando también lo que RN, una gran porción también quería una nueva constitución. Yo creo que sí, claro, si la brecha es un poco más, va a ser más difícil que la ciudadanía valide a la centro-derecha como parte de ese proceso constitucional. Si le va mal al rechazo, tiene un problema. Yo creo que el rechazo de la centro-derecha, o al menos de la porción con la cual uno conversa, no tiene que ver con que no se quieran cambios en la Constitución. Y yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Es cuál es el significado de ese rechazo puesto en la mesa el 25 de octubre. Porque lo que sí queremos todos el 26 es un contenido común que yo creo que va a ser mucho más fácil para la centro-derecha aunarse en eso, en lo cual ya además ya estamos trabajando. Pero Por hay lo un menos cambio nosotros importante, Luz, porque tú estás Pero contando sí, yo esta creo que- historia como si la derecha quisiera una nueva constitución desde siempre. Esa historia es nueva. No. De las conversaciones que han surgido a propósito de que esto se levantó el 15 de noviembre. Claro, Para una porción grande de la centro-derecha, esto ni siquiera estaba en su O sea, agenda, de en su hecho, imaginario. la sí, para primera- Evópolis, ¿te fijas? Yo creo que sí esa forma Pero las misma- primeras parte de la intervenciones, Gloria. centro-derecha. pero las primeras intervenciones en general cuando se instala este gobierno, que lo dicen muchos personeros de gobierno, probablemente en Evópolis hay una excepción, entre otras cosas porque su expresidente fue parte de la convención Exactamente, del Consejo de la participamos de- propia presidenta Bachelet. Pero en general el resto del discurso de hoy en día del oficialismo era en realidad el proyecto que iba con la continuidad del cambio constitucional no ganó. Ganó el proyecto que iba Pero- por un camino que tenía que ver con otro tipo de reforma. Entonces, Y yo creo que ni claro, siquiera estaba Pero puesto el ¿sabes lo punto, que yo el creo punto que es que ya cambió, está tan instalado la ciudadanía, porque yo creo que había también sectores probablemente de la oposición que no estarían hoy día por el rechazo, pero que sí estaban al principio
más ¿Cómo mantener? refractario a la idea Modificando. de la Convención Constitucional. Yo creo que eso finalmente terminó imponiéndose Están a través de la calle. refractarios. Sí. Hubo algunos totalmente Pero se ha ido ahora cambiando. Maropio. Pero totalmente, no, o sea, En su minuto. lo hubo con el proceso de Michelle Bachelet, pero después lo hubo hasta el 15 de noviembre. Acuérdate, si el Partido Comunista no quería esto, la Pamela Giles tampoco quería No, y salieron esto, y se salieron produjeron peleas atacando importantes. el acuerdo. Yo creo que en la Y sin derecha embargo, ha habido la otro UDI sí cambio. firmó ese ha- acuerdo. Entonces, y cuando todo esto tú dices- ha avanzado, para bien. Es que, Yo creo que en la lo que- derecha lo hubo que pasa es incluso que- otro cambio, que yo creo que es bien interesante en el tono de esto. Yo creo que el tema dejó de ser la Constitución del 80. Hasta cierto momento había un mundo en la derecha que defendía la Constitución del 80 y había un mundo en la oposición que tenía que echar abajo la Constitución del 80. Y se hablaba de la legitimidad, se hablaba del neoliberalismo, etc. Y de pronto esto se llamó, por así decirlo, el proceso constituyente. ¿Cómo reformar? Y se pasó a llamar el futuro de Chile. Pacto social. Vamos a dejar planteada la siguiente pregunta. ¿Cómo ven ustedes, que son personas que están mucho más metidas en la política en el día a día que los que nos están viendo en su casa, cómo están las percepciones de lo que viene? Los aprontes le llamaría un hípico a lo que viene. ¿A qué encuesta le creemos? ¿Cuál creen que está mejor perfilada? ¿Cómo lo ven ustedes en su día a día? Hacemos una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. De vuelta al Estado Nacional, le habíamos dejado planteado el cómo está el olfatímetro de ustedes, que están en el mundo político con mucho más frecuencia que el resto de la gente, creo que están en sus casas, porque hemos visto encuestas de un lado y de otro, uno no sabe mucho quién creerle, algunas que ni conoce dónde vienen, pero en fin, ¿cómo lo ven ustedes? Gonzalo Miller, ¿tú para dónde ves que va la ola? Puede cambiar, porque... Mira, yo creo que desde noviembre del año pasado se instaló una lógica mayoritaria sobre el apruebo. Y la verdad, producto de la pandemia, creo que esa lógica no ha sufrido tanto cambio, pero también no ha habido una campaña real. O sea, uno puede decirlo, no, como si llevamos 2 semanas de campaña. Y yo tendría que preguntar, ¿qué campaña? ¿Alguien ha recibido algo? ¿Alguien ha sido invitado a algo? ¿Hay algún tipo de información? No, son niveles bajísimos los que hay ahora. Solo creo yo se puede producir una modificación una vez que entre la campaña televisiva, con el momento que vive la televisión, pero la campaña televisiva va a ser lo más de amplio espectro informativo que vamos a tener para el plebiscito. Por lo tanto, yo creo que si bien ese resultado que se ha ido consolidando en estos meses, no creo que vaya a ser el resultado que se produzca finalmente. ¿Por qué? Porque la campaña va a movilizar, la campaña va a cambiar voluntades y va a haber ajuste. ¿Por qué? Porque las personas no han revisitado este tema súper razonablemente, ¿no? Hay 18 preocupaciones de urgencia, ¿no es cierto? Tenemos 1.800.000 chilenos sin trabajo, tenemos un montón de otras cosas, la pandemia, y la cabeza sobre este hilo más fino entre el apruebo y el rechazo se va a producir en esos 30 días. ¿Cómo lo hagan en esos 30 días? Los mensajes, las campañas. Yo creo que sí, en este plebiscito, esa campaña va a tener un impacto en el resultado final, a diferencia quizás muchas veces de otras elecciones donde lo televisivo es una cosa más de lo que están haciendo los propios candidatos, los propios partidos, los que están llegando a sus casas, las reuniones y muchos otros elementos. Sí, pero ¿Tú fíjate que cómo ves? Lo curioso es que cada vez venido hoy día con un aumento incluso en la intención de participar en los comicios, pese a la situación Que yo de no le pandemia y creo. todo. Ya, pero si tú miras otras encuestas, criterios, un par de días atrás, está como en la misma línea. Lo que es curioso es que se mantiene al menos una voluntad expresada, al menos por las personas encuestadas, de tener ganas de participar aún sabiendo que la situación sanitaria puede ser compleja. Entonces, yo creo que por eso uno puede leer lo que ha ido pasando hoy día con varios dirigentes en general de Chile Vamos. Incluso, yo creo que José Antonio Kast, más atrás, de ya relativizar tanto la idea de que el plebiscito nació, que era la discusión de varios al principio, yo creo que particularmente de Kast, que el plebiscito era como ilegítimo porque la práctica nació de una cosa viciada, muy presionada por la violencia, qué sé yo. No hay nadie hoy que esté en ese discurso, más bien el registro está en hay que ir detrás de este plebiscito, puede ser una especie de mero trámite para algunos porque están preocupados del paso siguiente, que es básicamente No creo que sea un la mero elección. trámite, pero no para tampoco- todos, pero sí tampoco creo tiene que la épica de pero otros sí momentos. pero Hay sí algunos que están varios han tratando de darle una dicho- épica como de pero sí divisor varios de han agua, dicho y yo creo que este plebiscito sí, no lo va pero a sí tener. varios han dicho que hay que desdramatizar el plebiscito. ¿Por qué? Porque en el fondo el desafío importante está en lo que viene después. Quienes ganen, parte importante de la constituyente, en rigor, si es esa la opción que se impone, que yo creo que a estas alturas ya es lo más probable, es apruebo y es convención constitucional.
Si eso es así, en la práctica la gran pelea, la gran batalla va a estar dada en cómo se conforma ese órgano constituyente, porque además con quórum tan altos como de 2/3 para aprobar muchas de las normas, en la práctica tú necesitas tener amplios acuerdos y amplias mayorías. Llegar dividido, que yo creo que el problema que hoy en día enfrenta la oposición, es llegar con la posibilidad de no tener debates que poner sobre la mesa. Luz, ¿cómo ves tú la tendencia hoy en día? Tu propio partido va un poco desde los más líquidos, como mencionaste tú, Sí, pero, respecto a apruebo y rechazo. Pero en términos, yo insisto en eso, yo creo que obviamente la lectura que se han dado todos estos meses, nosotros hicimos nuestro consejo en enero y ahí había una circunstancia que era muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Después la pandemia comenzó en marzo y con eso también las prioridades de los chilenos se fueron orientando hacia otro lugar, sobre todo con lo que decía Gonzalo, ¿verdad? Hoy día tenemos 1.800.000 personas desempleadas y lo que viene con la reactivación, estamos recién saliendo. Yo creo que hay una cierta aprehensión, no decir temor, pero una cierta aprehensión respecto de las condiciones sanitarias. Yo creo que a nivel de participación también hay un incierto de cuánta gente va a ir a participar. Yo creo que en la medida que nos vayamos acercando a la fecha, como ha sido en todo históricamente en nuestros procesos eleccionarios, convengamos que siempre es el último mes el que en realidad la gente como que se enchufa con el modo eleccionario, independiente de los partidos, porque los partidos estamos hace un año ya trabajando en un montón de elecciones que se nos vienen por delante además. Entonces yo creo que es importante ver qué va a pasar ya cuando parta la campaña, en la recta final. Yo creo que está bien abierto, no me atrevo a decir ninguno, pero sí lo que creo es que tienen que haber campañas, que hay que salir, y creo que las redes sociales van a ser sumamente importantes, porque tampoco, ahora, yo creo que el confinamiento nos ha permitido que más gente vea la tele. Entonces, que están más conectados con las noticias, entonces la franja va a tener, acuérdense, una sorpresa en términos de alcance, pero las redes sociales van a seguir siendo un tema, y como no se puede salir mucho a terreno, entonces nada. Pato, entonces va a ser ¿cómo lo ves complejo. tú, la tendencia? Yo no sé cómo habla. Yo lo que veo, eso sí, es que habría que estar bien atento a las encuestas, a esas que se muestran. La del Mercurio me pareció escandalosa, la que apareció ahora. Una encuesta encargada por la gente del rechazo, Argentina, que de pronto aparece en un titular basado en una encuesta diciendo que se acortan las distancias. Yo no puedo discutirlo porque no hago encuestas, pero en un recuadro al lado aparecían otras que decían lo contrario, debajo y en chico, debajo del titular. Entonces, lo primero es que las encuestas sería bien bueno ir poniendo, debiera haber un registro para después mostrar cuál es el nivel. El mercado opera en eso porque así hemos visto desaparecer encuestadores. No tengo la impresión, pero no tengo la legislación y regulación. No tengo la impresión porque encuestas que uno vio en las elecciones pasadas, no achuntarle absolutamente a nada, confundir los diagnósticos, etcétera, etcétera, siguen siendo las encuestas fundamentales en el mercado. Volvemos en Estado Nacional. Espérenos. De vuelta aquí en Estado Nacional, Gloria de la Fuente quería presentar un libro. A ver. Este libro lo lanzamos, de hecho, Pato Fernández comentó este libro esta semana. El Pueblo en Movimiento del Malestar del Estallido, Catalonia, está disponible en librería, está disponible en digital. Este es un libro que analiza el estallido social y lo que viene para el proceso constituyente. Autora Gloria de la Fuente y Dana Emliner. Con Dana Emliner. Sí. Pato Fernández, muchísimas gracias. Luz Poblete, Gonzalo Müller y Gloria de la Fuente, muchas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches y gracias por venir.